mirar cómo lo vamos a aprovechar. ¿Qué pasa? ¿Cómo eso termina convirtiéndose en azúcar circulante? Y aquí pues tenemos que tener en cuenta básicamente las tres, vamos a sacar los más comunes que ya ustedes conocen, lo más abundante que es la glucosa, la fructosa y la glucosa. Entonces, tiene el sistema de transportadores de vitamina. Decíamos que como moléculas solubles no van a pasar fácilmente la barrera de la membrana fosfolípica y van a necesitar sí o sí un intermediario, un transportador que los lleve al interior del enterocito. Entonces, ustedes tienen aquí la glucosa y la galactosa se absorben de manera activa. Tienen un transportador llamado SGLT1, y ese es un proceso dependiente de la con eso, estamos hablando de glucosa y galactosa, podemos decir que comparten el mismo transportador en el enterocito. Es a través de una bomba de sodio-potasio dependiente de ATP. Y eso hace que yo pueda entrar, con ese GLUT1 puedo entrar al enterocito y luego con un transportador que es el GLUT2 hago el paso por la parte entro por la parte apical de la célula, ¿cierto? Por las velocidades que están mirando la luz del intestino. El transportador del SGLT1 logra entrar al citoplasma. En el citoplasma no van a tener problemas de solubilidad porque es agua. Cuando lo vamos a sacar y lo vamos a poner en el sistema portal, vamos a pasar al sistema venoso específico del cuerpo intestino hígado, en ese momento necesitamos un transportador adicional que se llama el GLUT2. Y este GLUT2 lo que hace es hacer un mecanismo de pasaje pasivo de la concentración que se está aumentando aquí de glucosa y galactosa y me lo va a poner en la sangre del sistema portal. No llegamos con esto al sistema sanguíneo general, al sistema periférico, sino que vamos a entrar necesariamente aquí esta sangre, que aquí no está, es el sistema portal. ¿Sí? Ustedes no olviden que glucosa y galactosa comparten un transportador dependiente de sodio y adicionalmente a eso van a requerir un GLUT2, una pasiva por gradiente de concentración, saca por la parte basal de la célula el enterocito, aplica la luz del intestino, entonces va a pasar tanto la glucosa como la galactosa al torrente sanguíneo o venoso del sistema portal. Y esto, va a llegar. Ahí termina el viaje. De la boca al hígado, esa es la tarea. O sea, ese es el sistema de transporte. Ojo con esto. Es un sistema que requiere energía. Por lo tanto, va a depender de ATP, que va a depender del sodio-potasio. ¿Qué quiere decir? Ya han visto que todas las bebidas, todos los sueros, bebidas hidratantes y sueros, estos manuales, ¿qué le llama la atención del sabor? Salado. Que además del dulce, tiene sal. ¿Por qué? Porque si no hay sodio, la glucosa no se va a formar. Y ese es el problema cuando ustedes hidratan, ¿cierto? Cuando ustedes hidratan y están con un proceso diarreico, están perdiendo, esto está pasando de largo, y están absorbiendo, entonces las bebidas hidratantes, los sueros orales, pues tienen su buena concentración de glucosa, pero deben necesariamente tener sodio para poder facilitar la entrada de la glucosa. La sola bebida dulce no le produce a ustedes beneficio desde el punto de vista de la absorción de la glucosa. La sola bebida salada tampoco les va a producir a ustedes un aumento, una cantidad de energía suficiente para que la glucosa absorba. Siempre tiene que haber un equilibrio. Y los equilibrios son distintos. ¿Qué otra bebida toman ustedes que sea salobre? Además de los sueros, del pedialite y sus congéneres.
¿Qué otra bebida que ustedes toman tiene un saborcito así dulce, salable? ¿No toman? ¿Ah? Esa que la he visto ahí con sus botellas todas las mañanas, con un agua amarilla. ¿Ah? ¿Qué otra bebida sirve para hidratar, como ustedes, que tiene sabor a dulce y a sal? Ah, la bebida hidratante. Pónganle el nombre que quieran, pero una cosita, la concentración de la glucosa y los electrolitos es distinta. ¿Sí? No se pierde la misma cantidad de electrolitos sudando que con una diarrea. Ustedes cuando han visto una propaganda de un tipo con diarrea ir a buscar un Gatorade. Porque el sudor pierde electrolitos diferentes a la diarrea. Cuando ustedes vean la fisiología de toda esta cuestión, van a encontrar que el vómito, las secreciones directivas del relleno intestinal en la diarrea tienen concentraciones en electrolitos diferentes, lo que hace que ustedes ponerlas a distintos. Ustedes cuando vayan a gastar en zona clínica, ¿por qué razón utilizan la dextrosal 5 en agua? ¿Por qué razón utilizan un lactato de Ringer? ¿Por qué razón utilizan una solución salina 0,9? ¿Por qué razón utilizan una dextrosal solución salina? ¿Por qué utilizan una dextrosal 10? ¿Sí? Porque va a depender de la pérdida, va a depender del caso particular y de lo que ustedes necesiten reponer. ¿Vale? Entonces, ojo con eso, que cuando nosotros tenemos problemas y que nos quedamos agua sola, o quedamos solo bebidas edulcorantes o dulces, debemos mirar cuando hay pérdidas, todo acá por el mundo intestinal, debemos tener un equilibrio entre la glucosa y el sodio para facilitar el transporte. Y obviamente para facilitar la absorción, facilita pues la concentración y obviamente se compensan algunas necesidades de electrolitos, de sodio y de agua. Tenemos en el caso del otro monosacárido, que es la fructosa, tiene su propio transportador, que es un GLUT5 por expresión masiva. Miren ustedes que glucosa y galactosa utilizan energía en transportación activa, mientras que la fructosa entra por difusión pasiva. Quiere decir que no necesita energía. Quiere decir que va a utilizar el mismo transportador GLUT2 para pasar del intestino a la sangre. ¿Sí? Entonces viene la pelea de por qué a los diabéticos no se comen porque a los diabéticos les recomendamos que en vez de glucosa o de sacarosa consuman los preparados de fructosa. Aquí hay una barrera. Cuando a un diabético uno le da fructosa o sacarosa, la presión es más rápida, el transporte es más rápido, la llegada del hígado es más rápida. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, Ricardo, mira. Entonces, ojo con eso, que aquí hay un juego interesante entre los transportadores, ustedes acá, y en la glucosa, pues por lo general tiene su GLUT, la fructosa tiene su GLUT5, es una cuestión de transporte más limitado o masivo, no requiere energía, es la absorción lenta, pero segura. Tengan en mente eso, cuando tienen que recurrir a alguien, que tenga problemas de carbohidratos, desplazar la glucosa por glucosa. Listo, entonces. La energía que se gasta para la entrada de glucosa y galactosa es por la bomba para el gradiente. O sea, viene a favor de un gradiente, pero el transportador no adquiere su conformación espacial de abrir el canal hasta que lo absorbe. ¿Sí? Si usted tiene solo la glucosa, no entra. Si usted tiene la bomba funcionando con energía, entonces esa concentración de sodio que está más afuera que adentro
que va a entrar con la glucosa, pero tiene que volver a salir el sistema de transporte de potasio, en ese momento va a requerir de ATP, porque usted va a pelear contra un gradiente. Usted va a estar alto adentro, que es el sodio, le tiene que sacarlo, ¿cierto? Y va a estar alto afuera el potasio, que tiene que meterlo contra el gradiente. Usted puede dejar la opción de energía. El sodio y el potasio entran por una bomba por el potasio, a diferencia de la glucosa que se entra por ese. No, es que la idea es que esto es, a ver, ¿cómo les digo? El transportador es una proteína que tiene una conformación espacial tridimensional. Tiene una serie de subunidades y está en una forma espacial. Cuando yo le pongo el sustrato y tengo que entrar, entonces alguien tiene que coger y ¿cómo lo digo yo? O sea, tienen que cambiar la conformación espacial para que se abra un túnel para que la glucosa pase. Esa relación de la apertura del túnel, la entrada de glucosa con sodio, porque el transportador es un sistema de transporte, tienen que entrar juntos. Pero el sodio no me puede quedar adentro porque la concentración de sodio alta está afuera. Es decir, entre 136 y 100 el equivalente están afuera, adentro hay 8 días. ¿Sí? El potasio, en la medida que usted hace un sistema de ecotransporte, usted entra sodio y tiene que sacar los combustibles, usted saca el potasio. El potasio queda afuera, el sodio queda adentro. ¿Qué tengo que hacer para volver a las concentraciones? Pues sacar el sodio contra gradiente para afuera y entrar el potasio contra gradiente. Eso es lo que hace la bomba. ¿Sí? Es luchar contra gradiente para poder mantener los equilibrios de la membrana, el sodio afuera, el potasio adentro. Bueno, entonces llegamos ahora. Es un sistema exclusivo de comunicación entre el intestino y el hígado. Hay capilares portales venosos, hay capilares arteriales portales. Debemos tener que es un sistema de comunicación muy eficiente entre el intestino y el hígado. En el hígado, ahora hacemos un la lactosa y la galactosa ahorita te reenvío con el... Acuérdense que tenemos isomerasas y tenemos estimerasas. ¿Sí? ¿Qué hacen? Recuerden que la galactosa, la diferencia en los 80 a la izquierda, la galactosa está a la derecha. Encima lo códigos capilares. Ya. Una galactosa que entró, puede ser tóxica y daña al sistema nervioso, automáticamente se neutraliza en el hígado y se convierte en glucosa. ¿Por qué les hacía el comentario de los diabéticos? Porque todo el mundo dice, no, el diabético pues, endulce con miel. La miel de abeja o la miel de caña es riquísima en fructosa. Le dicen al diabético, no lo eche dulce, pero échale miel. ¿Qué es la miel? ¿En qué se convierte? Estamos engañando a la gente, un concepto básico, de que en la sangre, les decía el primer día, en la sangre circulan por carbohidratos solamente la glucosa. Estamos hablando de la sangre periférica, la que ustedes escucharon ayer y de lo que van a escuchar hoy y mañana y pasado. ¿Cierto? En esa sangre solamente va a haber glucosa. Si aparece fructosa, estamos hablando de una patología. Si aparece galactosa, estamos hablando de una enfermedad heredada. No tiene por qué haber ni fructosa ni galactosa en la sangre, no aparece, uno la puede detectar por cromatografía, no la puede detectar midiéndola por los receptores y uno sabe pues que ahí hay problemas y entonces ya es un problema genético que hay que controlar normalmente con la nutrición. Bueno, entonces obviamente ya después el hígado se vuelve en el administrador de la glucosa y dependiendo de las necesidades energéticas del organismo, entonces la glucosa coge para el cerebro, coge para el músculo, para los riñones, para el corazón, para uso inmediato. O si no hay mucha necesidad, la vamos a almacenar en forma de glucosa. Este es nuestro almidón animal. Les decía ayer, el hígado, el 7% del hígado es glucógeno. Y adicionalmente a eso, pues vamos a tener una reserva en el músculo, porque la glucosa es el único combustible que podemos utilizar en la ausencia de oxígeno. Entonces, cuando necesitamos hacer un pique, necesitamos correrle a un atracador, necesitamos ir a coger el bus, ese carrerón que hacemos de 200, 300 metros, anaeróbico, cuando el que corre 50, 100, 200, 400 metros planos, ustedes no lo han visto, pues se alistan, ¿qué hacen?
Y no vuelven a respirar hasta que paren. Y solo eso lo hacen con el músculo. Mientras el que hace marcha, que camina 2 horas, 3 horas, el que monta cicla 4 horas, no utiliza la glucosa. Vive de los ácidos grasos. De la diferencia entre aeróbico y anaeróbico. Claro que ¿listo? ¿El que corre no utiliza creatina? ¿Cómo? ¿El que corre no utiliza poco creatina? Claro, para la fase de iniciación. Los ácidos grasos. O sea, la creatina no, la fosfocreatina es una reserva que tiene músculos. Yo le mostraba a usted la cantidad de energía con 10.4 kilocalorías por gramo que libera, por perdón, que libera cuando ustedes requieren energía inmediata de musculación almacenada. Entonces, rompe el glucógeno, lo convierte en ácido láctico, después lo hace anaerobiosis, pero hay oxígeno en esa fase del trote de la carrera rápida y se ayuda con la reserva que tiene de fosfatos de creatina para el trabajo de las fibras celulares. Es lo que hay que hacer. Bueno, entonces, esto es lo que hay. Entonces, normalmente, si al final ahí, cuando nosotros superamos la necesidad de glucosa y cuando nosotros llenamos la reserva después de comer, lo que sobra no se pierde. Si tenemos un sistema hormonal armónico y bien sincronizado, todo eso va a convertirse en grasa. El organismo no se va a dar el lujo de perder. Además, yo les decía a ustedes que nosotros tenemos una genética ahorradora. Hay que guardarla cuando venga la época de las vacas flacas. Todo lo que vaya más allá del requerimiento diario de una persona termina sí o sí convertido en grasa. El almacenamiento del tejido de la puerta por allá, el almacenamiento, le queda la mitad de la vida. Entonces, en ese momento lo que nosotros vamos a tener que la reserva de carbohidratos es muy poca. 7% del hígado, 1% del músculo. La reserva de grasa es ilimitada. ¿Sí? Hay personas en las que se demora uno menos saltando las que han de la vuelta. Entonces, ahí tenemos nosotros una posibilidad. Bueno, esto es ya lo que hace el hígado con la glucosa en la comida. Miren ustedes, 90 gramos de azúcar de glucosa después de la comida, después de todo este proceso de digestión y absorción, se va a repartir glucógeno, la glucosa que va para el cerebro, para la energía inmediata en la forma de ATP, un lactato que va para el riñón, del metabolismo anaeróbico de la fibra muscular, unos músculos que van a mantener su tono de contracción, relajación, un almacenamiento que ustedes van a ver. O sea, si ustedes miran a la izquierda, el hígado llena la reserva. Es lo primero que pasa, porque del intestino pasamos al hígado. El hígado carga su glucógeno, tiene 17 gramos de movilidad, van al hígado y de una vez lo que hacemos es llenar la reserva, y lo que nos sobre lo mandamos a la circulación, y en la circulación el hígado llena su reserva, cerebro, riñón, músculos, glóbulos rojos, plaquetas van a trabajar con la glucosa que se va a liberar o que se va a utilizar para tener el ATP de manera inmediata, y lo que sobre va a ir al tejido adiposo para convertirse en grasa. Por eso les decía, todo lo que comemos llega aquí. Y a partir de aquí pasa al torrente circulatorio y va para otro lado. O sea, el que se encarga de mantener la concentración de glucosa en la sangre es el hígado. Entonces, aquí están los transportadores, ya lo habíamos visto, ¿no? Esta página que está, esta se me pasó de lado, ya hablamos de los GLUT, que son los que sacan del enterocito al sistema portal, y de los SGLT que pasan del intestino al enterocito. Esta no va a ir. Entonces, si nosotros nos miramos, aquí están los GLUT 1, los GLUT 2,
basal, el glúteo, están todos los tejidos, especialmente entonces. Ya nosotros podemos empezar a pensar que como la glucosa no puede pasar las membranas celulares y ya estamos en la sangre, tenemos una concentración, llamémosla de referencia, entre 70 y 100 miligramos por decilitro de sangre. Entonces nosotros tenemos que entrar a los tejidos. Y para entrar a los tejidos, pues vamos a necesitar transportadores. Pero hablamos de los GLUT, que son los que transportan de manera pasiva la glucosa bajo un gradiente de concentración, y tenemos los sistemas de cotransporte con sodio, que utilizan el gradiente de sodio para mover la glucosa en contra del gradiente. Entonces, claro, que hablamos hace un rato. Que no olviden que hay esos dos, uno de superficie y otro de base de la célula. Bueno. Nosotros miramos el GLUT 1. Miren dónde está. En el cerebro, en el glóbulo rojo y en la barrera hematoencefálica. ¿Qué estamos haciendo ahora? Nos toca pasar la glucosa de la sangre a los tejidos que la van a usar. ¿Cierto? ¿Qué ventaja vamos a tener? Un gradiente de concentración. Siempre va a haber más concentración en la sangre que dentro de los tejidos. En este momento nosotros vamos a tener que este transportador para estos tejidos va a ser fundamental, porque este es un transportador que no funciona con insulina. Entonces él funciona por transporte activo, por transporte pasivo, a través de la vida. Entonces vamos a tener un suministro de glucosa para los tejidos, y que va a ser independiente de la concentración, porque siempre vamos a tener más glucosa fuera. Los glóbulos rojos, que solo viven de glucosa, no tienen mitocondrias, se hacen metabolismo anaeróbico, y el sistema nervioso, que está programado para trabajar con glucosa, no necesitan que le pongamos condición de la glucosa. ¿Hay más afuera? Hay problemas cuando afuera baja. Todas las sintomatologías neurológicas, la pálida que hablamos. Ya el gradiente no es capaz de vencer esa resistencia. Tenemos los GLUT2, que son sensores de glucosa, tienen baja afinidad, lo que hace que solamente se estimulan cuando la contracción de glucosa es alta. Y aquí lo tenemos nosotros en el hígado, en las células betas del páncreas y en el intestino biliar. Cuando tenemos concentraciones de glucosa alta, ellos se abren, la permiten que pase. Y miren ustedes dónde están. Tracto digestivo, que es donde llega el primer impacto del pico glucémico. Entonces vamos a tener el hígado, vamos a tener el páncreas y vamos a tener el intestino delgado. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no hemos tocado para nada la insulina. Que la glucosa puede entrar en los tejidos que la necesitan solamente contra gradiente. ¿Sí? Entonces, en el páncreas, cuando los niveles de glucosa suben después de una comida, el GLUT2 permite que entre, y es lo que veíamos como a medida que va subiendo la curva de glucemia, va subiendo la liberación de insulina. ¿Sí? Porque estos sensores en el páncreas hacen que cuando la glucosa sube, las células beta empiezan a secretar insulina, activar de la mano, que alcanzan su pico máximo aproximadamente a la hora ambos. Lo que comemos se acompaña de la respuesta del páncreas. Entonces, hablamos de lo que comemos es cuando la glucosa llega a la sangre, hace un pico igualito a la hora que alcanzamos el máximo, a las 2 horas volvemos más o menos un 10% a nivel basal. Y la insulina sube igual, media hora a la hora está alcanzando su pico máximo y está descendiendo igual que la glucosa, en la medida que la glucosa comienza a desaparecer del torrente circulatorio, que la estamos usando. Bueno. En el hígado, entonces, hace que el exceso de glucosa sea captado y que podamos primero, lo que les decía, llenar la reserva de glucosa. Tan pronto el hígado recibe la carga de glucosa del sistema porta, pero casi me dice, no, pues yo me aseguro, yo me guardo, yo me lleno y lo que me sobre te lo saco. Sí, es lo que pone el hígado en oferta para el resto de los tejidos.
es la de mayor afinidad con la glucosa. Miren ustedes dónde está. En el sistema nervioso, en las neuronas, en la placenta. Entonces garantiza que el tejido que depende exclusivamente de glucosa para obtener energía la puedan cantar incluso con los niveles de sangre humanos. Pero yo les decía, cuando ustedes hacen un diagnóstico de hipoglucemia, tienen que acompañarlo del nivel de glucosa en sangre. No todo el mundo desarrolla los mismos síntomas con la misma gente que a los 55 miligramos hace los síntomas. Hay gente que tiene 40 y no hace síntomas. Va a depender de la sensibilidad que tengan para la captación de glucosa hacia el nivel de trabajo. Los de mayor sensibilidad, los GLUT3. Los menos sensibles, los GLUT2. ¿Sí? Y esto es lo que garantiza que si haya poquito, pues el sistema nervioso de la computadora no se va a quedar sin glucosa. Encontramos los GLUT4. Son los más importantes en la regulación del metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Porque son los que determinan la disponibilidad. Y miren dónde están: músculo esquelético, tejido adiposo y corazón. ¿Cuál es la característica que lo hace particular? Es el único dependiente de insulina. Entonces, cuando nosotros hablamos de la insulina, ya saben ustedes que el hígado no tiene nada que ver con insulina, que el intestino no tiene nada que ver con insulina, que el páncreas no tiene nada que ver con insulina, que los glóbulos rojos no tienen nada que ver con insulina, que la placenta no tiene nada que ver con insulina, ¿cierto? Y que el sistema nervioso no tiene nada que ver con insulina. La insulina solamente es para el trabajo de estos tres órganos o tejidos: músculo, eléctrico cardíaco, eléctrico normal y el tejido de la. Quiere decir que ellos funcionan cuando hay exceso de glucosa. Y por eso tienen que tener la posibilidad el músculo en general, de poder almacenarlo como glucosa. ¿Por qué? Ustedes se van a imaginar qué pasa con la insulina. ¿Sí? Entonces, el impacto mayor del paciente diabético no es sobre nada de todo esto, es sobre esto. Entonces, aquí vamos a tener un problema serio, porque el estado de ayuno está almacenado en vesículas dentro de la célula. Uno está ya esperando, como están los otros receptores que están parqueados en la membrana. Llegó la glucosa, se acomodaron, se hicieron su cambio conformacional, la glucosa pasó por inclusión facilitada. Estos señores están en la llave. Ellos se encuentran dentro de la célula del citoplasma almacenada en unas vesículas. Cuando los niveles de insulina suben después de una comida, la insulina que se une a un receptor de membrana hace que la vesícula por un sistema de microtúbulos lleguen a la cara interna de la membrana, ¿cierto? Y se fusionen ahí. Miren todo lo que sucede con la sola captación de la glucosa en los tejidos periféricos. Todo lo que hay alrededor de la insulina. Si no hay insulina, no hay receptores. Que por eso la glucosa, está defectuosa, no hay. ¿Qué hace con la glucosa? Pues se queda afuera. ¿Qué pasa con la glucosa que se queda afuera? Que ya llenó todas las reservas y mantenemos los gradientes para los tejidos que no necesitan, que solo la entra por difusión. Pues que la glucosa se comienza a subir y por eso los diabéticos ¿Dónde compras el informe? como parte de Por una página en serio. Entonces, Una página que de ya Instagram. se exponen Tú me los puedes mandar el número. transportadores, pasan otra locación de la parte citoplasmática a la parte externa, Pero yo no y en ese creo momento que se abre y la glucosa sí, entra sí, por montones. no tengo. Insulina no es que llegue a la Para componente, que nosotros. no, No, sí, sí tengo. Sino que. Exacto. Buscar la parte de etcétera. No, receptores que están sino que adentro, la parte de y sacan. Y en ese momento pues, va a por el que permitir fuera antes de mañana. la entrada. ¿Cuál es la ventaja del ejercicio en la persona intolerante a los carbohidratos en el diabético? Que la actividad física estimula la translocación sin necesidad de insulina. La voluntad que tenemos. Por lo tanto, el ejercicio mejora la sensibilidad de la insulina
el ejercicio, el estado de oxirreducción que condiciona un ejercicio anaeróbico, permite que estos tejidos capten glucosa sin necesidad de insulina o con insulina. Entonces, cuando hablamos de mejorar la sensibilidad, quiere decir que se hace el mismo efecto a menor concentración. La glucosa la podemos aprovechar mejor si la combinamos, o sea, hacemos un poquito de actividad física. Por eso, uno de los pilares fundamentales del manejo del paciente con problemas de carbohidratos, pongámosle el apellido, diabético, es la ingesta controlada en cuanto a la cantidad de calorías, trabajar una carga glucémica baja, también dice glucémico bajo de los alimentos, una dieta fraccionada para evitar los picos de glucosa y la actividad física. Si ustedes no convencen a la persona diabética que tiene que ser actividad física, pueden darle cualquier cantidad de pepas, inyecciones, que se insulina, la glucosa no se le da a ayudar. Entonces les decía, empezando por la glucosa, vamos a disminuir la absorción. Después vienen los moduladores de los transportadores. Luego vienen los que llaman los LT1, ahora los moduladores peroxitónicos del metabolismo de la insulina. Hay un montón, vienen ahora todo un montón de terisapatida, glutida, semaglutida, que son inductores, nos vienen los bloqueadores de la gluconeogénesis. O sea, hoy en día la farmacéutica está volcada en buscar formas de que la gente siga tragando lo mismo y no haga nada. ¿Sí? O sea, la idea es que el medicamento le evita a la gente cuidarse con la comida y no hacer ejercicio. ¿Sí? Así como nos estamos acortando de las quejadas, pues nos estamos cada vez incapacitando y invalidando más por la disminución de la actividad física. Bueno. La mayoría se aplican la alta afinidad de los GLUT3 por la glucosa puede explicar por qué en la hiperglicemia hay una nerviosa para pagar 1 millón cada mes, si son 4 meses. Sí, uno que vale más como 800, 700. Eso es lo que se aplica a las cantantes delgadas. ¿Eso puede explicar daños nerviosos en diabetes? No. Todo gira alrededor de la toxicidad de la glucosa. No es que hay gente que no va a comer más de la que necesita. Todo va de la mano de que la glucosa en sangre en niveles por encima de 125 miligramos es tóxica. La glucosa se oxida. La glucosa oxida las lipoproteínas. Y la glucosa produce un daño de la íntima vascular, ¿sí? Daña y produce una lesión de la microvasculatura que termina produciendo una alteración de la irrigación y de la oxigenación del tejido, y eso se va a convertir en un daño de la estructura perivascular de la neurona y al final termina disfuncionando el sistema nervioso. Por eso el diabético hace úlceras, por eso el diabético se amputa, por eso el diabético se ulcera, por eso el diabético se infarta, por eso el diabético hace una trombosis cerebral o hace una isquemia cerebrovascular. ¿Sí? Pero es por el daño de la microvasculatura, porque todo el efecto tóxico de la glucosa. Porque es que la glucosa es tóxica. Okay. Sí, porque la glucosa es tóxica. La glucosa, por más que ustedes creen que el azúcar lo alegra a uno y todo ese rollo, cuando está en la sangre, por encima de los valores normales, la glucosa es absolutamente tóxica. Bueno. Entonces no va a entrar más glucosa de la que necesita la célula. No va a entrar a la célula más glucosa de la que necesita. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Que la glucosa no va a qué? No va a entrar a la célula más de lo que necesita. No. O sea, les decía, hígado almacena y se llena. Tan pronto llena la reserva en las primeras 2 horas del glucógeno, la manda a la circulación. ¿Sí? Entonces ella está cogiendo lo que necesita y la está dejando pasar para que los otros tejidos no entren en fallo. Después de 2 horas, ustedes vieron que desaparece y vuelve a la normalidad. La glucosa usted la tiene que mantener en ese rango de 70 a 100. ¿Quién cree que lo hace? ¿Quién mantiene los niveles de glucosa en un rango relativamente
de referencia o normal, llamémoslo así. ¿Quién se encarga de hacer eso? ¿A partir de qué? Entonces, después de las 2 horas, que se llama un ayuno corto, ¿sí? El ayuno corto, a partir de ahí la glucosa empieza a desaparecer porque está usando. ¿Qué hace el hígado? Responde y empieza a llenar. Y el hígado va a moverse en ese rango de 70-100 y se la va a mantener hasta por 10-12 horas. ¿Qué es lo que dura? 70-80 gramos de glucosa almacenada. Dura más. Una reserva limitada, por tanto la reserva limitada. ¿Qué pasa cuando yo me alargo más? Entonces, el ganchito de glucosa empieza a estar desocupado, el hígado no puede quedarle mal al resto, entonces tiene que comenzar a utilizar el ácido láctico de los glóbulos rojos, de los músculos lisos, del testículo, de la retina. Ese ácido láctico, el hígado lo coge los aminoácidos, empezamos a hacer canibalismo proteico, empezamos a mover la proteína muscular y la comenzamos a degradar, ¿sí? Y comienza a partir de esos elementos y del glicerol, cuando movemos la grasa para mantener la actividad en reposo, eso lo coge el hígado y lo comienza a convertir en glucosa, que es la famosa gluconeogénesis. Y aparece después de 6-7 horas de ayuno, cuando ya empieza a gastarse el glucógeno, el hígado no puede esperar hasta que se le acabe de gastar, él empieza antes. Y empieza a movilizar todo eso y prende la maquinaria. Por eso yo les decía que la historia del ayuno intermitente me lo habla a mí, porque el ayuno intermitente es antifisiológico. Se volvió una moda. Y empezaron a aparecer un poco médicos, nutriólogos, hablando por aquella cantidad de pajarillas. Y cuando uno lo lee, hay un montón de errores conceptuales, como el tipo de comportamiento de las células y bioquímicos debajo de eso. O sea, cuando le hablaba a ustedes de las vainas con las que sale Jorge Reuter, ¿sí? Tiene ese data bioquímico, porque tiene un montón de errores conceptuales que hacen que con eso justifique lo que él quiere vender. Se vuelven populares porque se burla y que generan un comercio alrededor de eso, pero con el tiempo se dan cuenta de que eso hace daño. Entonces, porque nosotros tenemos una genética favorable, entonces la gente que hace ayuno empieza a hacer gluconeogénesis, empieza a hacer canibalismo proteico, no solo baja grasa, sino que empieza a comerse la proteína estructural. Cuando usted vuelve y le echa comida, el organismo ya sabe que lo van a poner en jaque de todo lo que llega, termina volviendo grasa. Hay que guardar. Entonces, los tejidos van a escoger la cantidad que necesiten. La que no van a ver, ¿cómo en otro sentido? El principal inhibidor de la actividad metabólica energética o catabólica es el ATP. ¿Sí? El ATP se produce en los procesos que generan energía, pero cuando alcanza una concentración, el ATP tiene que hacer una inhibición por producto. Deja retroalimentar negativamente los procesos degradativos y empieza a facilitar los procesos de síntesis. ¿Sí? Cuando tenemos mucha ATP, apagamos la producción. Como yo les hablaba a ustedes, no hay un equilibrio igual, el equilibrio va dependiendo de la condición de la célula en el momento en que lo miremos. O va o viene, pero nunca está estacionario y una célula estuviera muerta. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros estamos en equilibrio, tenemos la demanda, ya las enzimas tranquilas, están relajaditas, ya hicieron su tarea, la célula tiene los suficientes elementos, pero sobra combustible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que nos sobra después de que tenemos los requerimientos cubiertos? ¿En qué lo convertimos? Por eso les decía, la reserva. No hay reserva de proteínas, no hay. No hay. La reserva de carbohidratos es el 1% del músculo con función netamente energética para la contracción relacional. Y el 7% del hígado para mantener niveles de glucemia. El resto que nos sobra va a llegar a las células adiposas. ¿En dónde están las células adiposas? ¿Hay un tejido adiposo como tal? La que me tocó a mí. Están en todos lados.
comenzando por el tejido subcutáneo, empezando por la periferia articular, empezando por el tejido del trauma y la gran mayoría la famosa grasa abdominal. ¿Sí? Entonces, el tejido subcutáneo y la grasa abdominal son ilimitados. Que la edad que ustedes están, ¿sí? Que ya están saliendo de ahí, cuando ustedes estimulan con mucha glucosa el tejido adiposo, él guarda lo que sobra, pero tiene un problema que se estresa. Y cuando se estresa, se divide. Entonces ahí viene el tema de la grasa hiperplásica. Mayor cantidad de grasa, así se desocupa. Sí, así no tenga la cantidad de grasa almacenada, pero por el estrés de la abundancia se dividió porque somos almacenadores. Después de que pasan de la adulta, ustedes se estabilizan entre los 20 y los 35, 40 años, algunos antes, pero cuando ya comienza el estado de ralentización del organismo, o sea que el metabolismo es más lento, ustedes tienen una capacidad de almacenamiento que por lo general para comenzar a engordarse. Después de adultos. Niño obeso, adulto obeso, no hay nada que hacer. Porque en esa fase las células todavía están diferenciadas, las células, y se hipertrofian, o sea, se hiperplasan, o sea, se multiplican. Cuando ustedes se mantienen delgados todo el tiempo y llegan a la edad adulta delgados, y ustedes se engordan, comienzan a comer más o a hacer menos, empiezan a trabajar, ya no queda tiempo para la actividad física, comienzan a comer mal, ya comienzan a engordarse. Esos son los obesos hipertróficos. Diferencia. Los obesos hipertróficos se va del lujo de volver al peso ideal, porque la cantidad de efectos son un poquito. En cambio, el obeso hiperplásico, que es el que tiene más cantidad de adiposo, está más trabajo de volver a perder el peso que tenía, ¿sí? Porque ha llenado más reservas. Pero el organismo no pierde nada. Nosotros no orinamos azúcar, a no ser que los niveles pasen de 180 miligramos, que ya son patológicos, pasan en pacientes diabéticos o los que tienen problemas de la presión tubular renal. ¿Sí? Ni sudan azúcar, ni orinan azúcar, ni posean azúcar. Todo lo que coman de carbohidratos se queda en algún lado. Y ese lado depende del patrón hormonal. Las damas, normalmente en las caderas, en los muslos, en nosotros, desgraciadamente la barriga, y pues allá en la zona interestitosa. Eso es lo que hay un patrón hormonal detrás de eso. Entonces, volviendo aquí, estos dos transportadores, entonces utilizan el gradiente de sodio para mover la glucosa. El sodio entra a favor de concentración, pero arrastra la glucosa. Esto en el intestino delgado, de los glóbulos renales para reabsorción de glucosa. Y entonces son los dos sitios donde nosotros vamos a tener. En el intestino se absorbe casi toda la glucosa que proviene de los alimentos, junto con la fermentación hemagista. En el riñón se recupera toda la glucosa que se queda. La glucosa se queda toda, se pasa por los tubos. ¿Ya vieron fisiología renal? ¿No han visto todavía fisiología renal? ¿Cómo anda la glucosa? Joder, ¿qué es? Cuando ven ustedes todo el sistema de formación de la orina, sea a nivel tubular, el sistema de zona renal, se van a dar cuenta que tienen todos los mecanismos para evitar que el sistema de reabsorción a nivel renal que nos dejan en un transportador ese traidor que no permite que la glucosa aparezca. No, que estaba tomando una parte de tequila más. Miramos,